para el Desarrollo, les doy la bienvenida a este conversatorio regional con los jóvenes de América Latina y el Caribe, en torno al Informe Global de Desarrollo Humano 2020, dedicado al desarrollo humano y al antropoceno. Soy Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en Paraguay, y tendré el honor de acompañarlos en la moderación del conversatorio. El evento se llevará a cabo en español, pero estará também disponível o serviço de tradução simultânea do espanhol ao inglês através da plataforma Zoom. Luego, de um espaço de palavras de abertura e de uma exposição sobre o informe de desenvolvimento humano, tendremos a participação do panel de jóvenes, através de 2 rondas de intervenção. E, finalmente, um espaço para dar resposta às perguntas que sejam formuladas por las y los amables oyentes, conectados através da plataforma de Zoom, como também via Facebook Live. Seguidamente, quisiera dar la bienvenida para las palabras oficiales de apertura a Luis Felipe López Calva. Luis Felipe es subsecretario general de la ONU y director regional para América Latina y Caribe desde septiembre de 2018. Tiene casi 30 años de experiencia trabajando en la academia, asesorando a gobiernos de la región y asumiendo posiciones de liderazgos clave en las organizaciones multilaterales, incluso en el PNUD y más recientemente en el Banco Mundial. Fue coordenador y autor principal del Informe sobre Desarrollo Humano Mundial 2017 sobre Gobernanza y Derecho, y fue economista principal en varias divisiones del Banco Mundial. Entre 2007 y 2010, se desempeñó como economista jefe del Buró Regional para el PNUD, para América Latina y el Caribe en Nueva York, la misma división que ahora lidera. Querido Luis Felipe, las palabras. Silvia, colegas, muchísimas gracias. Cuando me presenta Silvia diciendo que tengo 30 años de experiencia en estos temas, inmediatamente queda claro que no califico para el conversatorio, pero me da muchísimo gusto de verdad tener este espacio. Quiero saludar de manera muy especial a Máximo Mazzocco, a Alexia Maide Corozal, Helen Gutiérrez, Daniel Villamar, María José Ove Franco, todos los jóvenes y las jóvenes participantes de la ARCOY, de la parte de la Conference of Youth, camino a la COP26, que es la cumbre climática, ARCOY, la cumbre climática regional de la juventud, en este caso, que como menciono es parte de la estructura que nos llevará camino a una exitosa COP26. Saludo muy afectuosamente a nuestro querido Pedro Conceição, director del Informe de Desarrollo Humano Global, y a Heriberto Tapia, que es uno de los líderes del equipo, el especialista senior de la oficina. Por supuesto, a mi querido Claudio Tomasi, nuestro representante residente en Argentina. Y bueno, Silvia, una vez más, muchas gracias por liderar esta conversación. Yo creo que es realmente una ocasión muy especial. Es un gran placer unirme a este conversatorio sobre el Informe de Desarrollo Humano 2020 que el PNUD decidió llamar el desarrollo humano y el antropoceno. Es un panel muy distinguido de jóvenes que están trabajando de manera muy activa por la acción climática en nuestra región y que son sin duda el motor de los cambios en nuestra manera de pensar y de hacer política pública en la región. El informe que hoy discutimos, sobre el cual hoy conversamos, nos invita a reflexionar sobre cómo las acciones humanas están afectando el equilibrio con el planeta de manera sistémica. Nos muestra cómo las tensiones del planeta reflejan también las tensiones en la sociedad misma y de cómo los desequilibrios o desbalances planetarios y sociales se refuerzan entre sí y que pueden generar o están generando crisis que agudizan las desigualdades y que generan a su vez aún mayores presiones y riesgos que nos llevan a un ciclo de crisis sistémicas. Una mirada al año 2020 que ha desafiado todas nuestras expectativas, sin duda deja muy claro que los ciclos de desarrollo no son lineales. La pandemia del COVID-19 amenaza con revertir décadas de desarrollo y los logros alcanzados a la fecha en relación a los objetivos de desarrollo sostenible
en nuestro difícil camino hacia el 2030. Pese a que el COVID-19 ha atraído la atención del mundo, muchas crisis preexistentes a esta pandemia continúan. La comunidad científica ha denominado a esta nueva era emergente la era del antropoceno, o de alguna manera podemos llamarle la era de los humanos, una en la que los humanos de alguna manera estamos determinando la dinámica de la naturaleza, con todos los riesgos que eso implica. El informe lo plantea de manera muy clara: necesitamos una total transformación para avanzar hacia la próxima frontera del progreso humano. Este cambio empieza por rechazar la idea de que debemos elegir entre las personas o el medio ambiente, entre personas y planeta. La realidad es que o cuidamos a ambas o no estamos cuidando ninguna, porque un desarrollo humano a costa del planeta no es sostenible. Ello supone trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Existe un enorme potencial para la aplicación de medidas que protejan, gestionen de manera sostenible y restauren los ecosistemas. El desarrollo es dinámico y sus sistemas de valores cambian en el tiempo. Lo mismo deben hacer las métricas utilizadas para medir el avance social. Este informe presenta una propuesta, un ejercicio que es el índice de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias, que es un índice experimental que se incorpora en esta edición y añade dos elementos nuevos: las emisiones de CO2 y la huella material, la presión sobre el planeta, como le hemos llamado, y se destaca la transformación que podría darse en el ámbito del desarrollo si el bienestar de las personas considerara también la necesidad de aliviar las presiones sobre el planeta. Actualmente no hay ningún país en el mundo que haya logrado, como lo muestra el informe, un desarrollo humano muy alto sin ejercer una presión importante sobre el planeta. En este contexto, el informe hace un llamado para que haya una transformación justa que amplíe las libertades humanas y al mismo tiempo alivie las presiones planetarias. Se identifican mecanismos de cambio, normas y valores sociales, incentivos, regulaciones. La tarea es enorme y requiere un mayor compromiso de parte de todas y todos para internalizar los impactos ambientales, sociales y de gobernanza que son necesarios para promover el desarrollo sostenible. La movilización de las y los jóvenes ha sido crucial y lo seguirá siendo para la acción climática en sus distintas expresiones, y nos ha demostrado que es necesaria una transformación urgente para hacer frente al desafío del desarrollo humano en el antropoceno, apuntando a la interconexión e integralidad de un abordaje social, económico y ambiental. Esta es una gran oportunidad para profundizar el compromiso del movimiento de los y las jóvenes en torno a dicho desafío y para debatir acerca de las necesidades de una transformación de la relación entre las personas y el planeta, de fortalecer la acción climática con los jóvenes, con las jóvenes de la región, en preparación hacia la próxima cumbre climática de la red, de la conferencia de la juventud, de la conferencia regional sobre la juventud y de la COP26. La pandemia del COVID-19 es una señal inequívoca del futuro que nos aguarda en el sentido de las presiones planetarias y su impacto sobre la actividad humana y sobre la sociedad. Es también una oportunidad para elegir una senda en la que utilicemos el poder que los seres humanos tenemos sobre el planeta para regenerar y producir de manera sostenible. Es indiscutible que para lograr la transformación que necesitamos, el liderazgo de ustedes, los y las jóvenes que nos acompañan hoy, cumple un papel fundamental. Les deseo de verdad una sesión muy, muy productiva y les doy una vez más las gracias a todos y todas por su participación activa en este evento. Gracias, Silvia, regreso contigo. Muchísimas gracias, querido Luis Felipe. Muy interesante su reflexión sobre cómo las acciones humanas están afectando el planeta y la vida de la gente, especialmente también la reflexión de la importancia de cuidar de ambas en favor de la naturaleza y de la fuerza, el liderazgo de los jóvenes en esa tarea. El director regional del PNUD
se despide en ese momento de los presentes porque tiene que acudir seguidamente a otro compromiso. Luis Felipe, más una vez, muchísimas gracias. En esse momento, dou a bem-vinda a Cláudio Tomassi, representante residente da PNUD em Argentina, quem, como introdução à temática do evento, nos comentará sobre a importância desse encontro no marco do trabalho com os jovens e sobre a experiência que está levando a cabo no contexto da promessa climática hacia a cumbre climática regional de los jóvenes. Cláudio, a palavra está contigo. Muchísimas gracias, Silvia. Y buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto, ¿no?, estar acá, formar parte de este conversatorio regional para jóvenes de América Latina y el Caribe sobre el informe de desarrollo humano y el antropoceno, el cual realmente nos señala la difícil situación en la cual nos encontramos. Este es un contexto que presenta un momento histórico con un impacto crítico en nuestra sociedad y nuestro planeta, a punto tal de definir una nueva era geológica, el antropoceno. Ahora bien, podemos ignorar esta situación o trabajar para producir una transformación positiva. Y es justamente allí que la voz y el rol de los jóvenes resulta fundamental. El informe de desarrollo humano nos habla de pasar de pacientes a agentes. Y ciertamente el movimiento joven en materia de acción climática está trabajando en esta línea. Es en el marco entonces de lo que estamos hablando, que la iniciativa Promesa Climática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con presencia en 115 países a nivel global, entre ellos Argentina y muchos otros países de la región, se está trabajando con el objetivo de fortalecer la capacidad de las y los jóvenes para promover acciones climáticas y su participación en los foros nacionales e internacionales a través de esfuerzos coherentes y coordinados. Esto pasa por una colaboración positiva con los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas, los socios para el desarrollo, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación en futuras iniciativas y políticas climáticas. En este sentido, se prevén diversos ejes de acción que involucran, entre ellos, la realización de talleres de sensibilización para jóvenes acerca de la política climática, una serie de diálogo climático para jóvenes líderes y líderes emergentes y el acompañamiento en el proceso hacia la Cumbre Climática Regional de la Juventud, cuya anfitriona es justamente la República Argentina. En camino de preparación a la COP26, la Conferencia de las Partes del Cambio Climático, que como bien saben, se dará en Glasgow. El desafío de la acción climática, su urgencia y necesidad de cambio inminente, presenta una oportunidad única e histórica en este momento. Y anhelamos que como preparación a la Cumbre Climática Regional de la Juventud, este diálogo de hoy en torno al informe de desarrollo humano y al antropoceno contribuya a forjar la ruta que se esté trazando en el movimiento joven hacia un paradigma que nos integre como persona y como planeta en aras del logro de la Agenda 2030. Termino diciéndole y deseándole un excelente conversatorio y agradecerle por el compromiso y por los aportes que estarán haciendo durante el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Cláudio. Me quedo con su reflexión de que este es el momento histórico y que el liderazgo de los jóvenes, especialmente en la área de cambio climático, es crítica para lograrmos un desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Muchísimas gracias, Cláudio. A continuación, tengo el agrado de presentar a Heriberto Tapia, investigador senior de la Oficina del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que irá nos presentar sobre el informe de Desarrollo Humano en 2020. Heriberto, tienes la palabra. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Entonces voy a presentar algunos de los principales resultados de nuestro informe 2020 sobre desarrollo humano y el antropoceno.
Este evento es importante con la juventud porque nos permite renovar fuerzas. Y yo creo que este es un momento en el que esa renovación es fundamental. Y para dar una idea, creo que es bueno ir hacia el comienzo de estos informes, en el año 1990, cuando se escribió el primer informe sobre desarrollo humano y nació el índice sobre desarrollo humano. En ese momento, el parámetro básico para medir desarrollo era el PIB per cápita. Y el informe en ese momento planteó una idea que era revolucionaria, decía, la verdadera riqueza de los países está en su pueblo. Entonces se planteó un modelo distinto, una visión distinta del desarrollo, el desarrollo humano, basado en el enfoque de capacidades, planteando que el desarrollo se mide por lo que las personas pueden decidir sobre qué hacer y sobre qué llegar a hacer. Y en la medición, la idea era ir más allá de una variable como el PIB per cápita e ir hacia un enfoque multidimensional centrado en las personas y por lo tanto el índice de desarrollo humano se basaba en el desempeño de la educación, la salud y el nivel de vida. Hemos sido, yo creo, exitosos en esto. Esto es solamente para dar una idea. En el caso de Paraguay, por ejemplo, si vamos a Wikipedia, el índice de desarrollo humano aparece muy prominentemente destacado como uno de los principales indicadores. Todavía está el PIB per cápita, pero abajo está el índice de desarrollo humano. Es decir, es un triunfo, pero este es el momento en que tenemos que ir más allá de esa complacencia. Estamos en un nuevo momento de cambio 3 décadas después, donde precisamente solamente mirando el año pasado podemos ver cómo este cambio se manifiesta en muchos tipos de problemas en el mundo, ciertamente en relación con la naturaleza, incendios forestales en muchas partes del mundo, huracanes que son más fuertes y más frecuentes, cómo la vida silvestre ha ido disminuyendo en una forma muy pronunciada, 70% desde el año 1970, y ciertamente lo que está ocurriendo todavía con la pandemia, donde un shock, un problema en términos de salud, una pandemia, está afectando cómo las personas se educan, cómo las personas trabajan, las economías, incluso la desigualdad de género, un problema generalizado. Y pensamos que, yendo hacia adelante, en el contexto del antropoceno, en este momento donde los desequilibrios generados por las personas están cambiando la forma geológica del planeta, pensamos que la pandemia nos da una idea del tipo de choques que vamos a experimentar en el futuro. Ahora, esto para los jóvenes debe ser muy importante. Aquí hay una idea de qué es lo que esperamos para el fin de siglo en términos de el número de días adicionales con temperaturas extremas. Aquí hemos clasificado a los países en 4 grupos de desarrollo humano: bajo, medio, alto y muy alto. Y tenemos que de aquí al fin del siglo, los países de desarrollo humano bajo van a tener 100 días adicionales de temperaturas extremas. O sea, de los 365 días, 100 adicionales. Es una enormidad. Esto en el caso de que no haya mitigación. Los países de desarrollo, los más desarrollados, van a sufrir mucho menos. De hecho, pueden experimentar una disminución porque son países más fríos y como por el calentamiento global los puede favorecer en este sentido. ¿Qué pasa si es que hay mitigación en línea con el Acuerdo de París? La cantidad de días adicionales en los países más pobres todavía va a ser alto, pero va a ser la mitad. ¿Qué nos enseña esto? Es que el cambio viene. Los escenarios, incluso el escenario relativamente positivo, nos dice que va a haber un cambio. Las políticas son importantes, pero el cambio viene y este cambio lo va a experimentar esta generación que hoy están naciendo, va a sufrir estas consecuencias. Segundo, es un cambio que es muy desigual. Las desigualdades entre países se van a pronunciar y el informe también habla de las desigualdades entre las personas que van a tener un papel muy importante en cómo las personas sufren estos cambios. Ahora, ¿cuál es el problema básico y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta como un punto de base para desafiar la manera en que nos hemos estado desarrollando? Bueno, aquí vemos cómo el desarrollo humano
que está medido en el eje horizontal, está positivamente relacionado con las presiones planetarias. Mientras más nos desarrollamos, más presiones ejercemos sobre el planeta. Existen países de relativo bajo desarrollo humano y con bajas presiones planetarias, y existen países con alto desarrollo humano y altas presiones planetarias. ¿Qué es lo que no tenemos? Son países en este recuadro verde, con alto desarrollo humano y bajas presiones planetarias. Es ahí donde tenemos que llegar para poder sostener el florecimiento de la actividad humana. ¿Qué nos indica este gráfico? Uno, si no hay ningún país aquí, es porque tenemos que cambiar las políticas. Y dos, nos dice que la manera en que hemos estado midiendo el desarrollo humano, nuestro índice de desarrollo humano no es suficiente. Es decir, este es el momento de dar un salto cualitativo en la manera en que conceptualizamos y en la manera en que medimos el desarrollo humano. El informe hace un énfasis muy grande en un enfoque sistémico, en donde los desequilibrios sociales y los desequilibrios planetarios están intrínsecamente relacionados. Las personas y la naturaleza somos parte del mismo sistema. Si la naturaleza sufre, las personas sufrimos. Ya hay círculos viciosos. Si hay personas que pueden tomar beneficios a través de imponer costos al planeta y no son capaces de absorber esos costos, entonces los incentivos van a ser para que esas personas sigan ejerciendo mayores presiones sobre el planeta. Si hay más presiones, eso aumenta el cambio climático. Si hay cambio climático, hay mayores shocks y desastres naturales. Los desastres naturales, a su vez, refuerzan la desigualdad. Entonces necesitamos romper estos círculos viciosos. ¿Y qué es lo que propone el informe? Hacerlo a través del empoderamiento de las personas, aumentando la agencia a través de mayor equidad, mayor innovación y, sobre todo, un pilar de cuidar la naturaleza. El informe propone tres áreas de mecanismos de cambio. Primero, sobre las normas sociales y los valores. Es posible tener una nueva conciencia, donde las personas valoran la naturaleza y esta valoración de la naturaleza se traduce en un cambio en el comportamiento. Hemos visto con la pandemia que esto es posible, es posible que las personas cambien su comportamiento en un periodo de tiempo relativamente corto de una manera que sea amigable con el medio ambiente. Segundo, necesitamos mayores incentivos y regulación, mayor inversión y también que no existan distorsiones en los mercados de combustibles fósiles. Y tercero, necesitamos soluciones basadas en la naturaleza. Estamos hablando de un desarrollo humano, de hecho, basado en la naturaleza, en donde podamos empujar cambios positivos sobre el medio ambiente que a su vez tienen valor económico y que benefician a las personas. El informe presenta que un grupo de 20 de este tipo de soluciones pueden ayudar con un 37% de las necesidades de mitigación de la próxima década. Finalmente, este informe presenta una nueva medición en cómo podemos medir el desarrollo humano hacia adelante. En forma experimental estamos introduciendo un nuevo índice, que es el índice de desarrollo humano ajustado por las presiones planetarias. Este combina el índice de desarrollo humano basado en educación, salud y calidad de vida con las presiones planetarias definidas sobre la base del consumo de materiales y las emisiones de dióxido de carbono. Como vemos en este gráfico, cuando comparamos el índice de desarrollo humano en el eje horizontal y el nuevo índice en el eje vertical, los mayores cambios se producen en los países más desarrollados, que son precisamente los que están ejerciendo mayores presiones sobre el planeta. Una mirada rápida a lo que está pasando en la región, en América Latina y el Caribe. Vemos cómo en este gráfico el índice de desarrollo humano está en el eje horizontal, las presiones planetarias en el eje vertical. En la medida en que la región se ha ido desarrollando, las presiones planetarias han ido aumentando. Sin embargo, este aumento ha sido relativamente moderado cuando comparamos con lo que ha ocurrido antes con otros países desarrollados. Entonces voy a cerrar esta presentación con
algunas conclusiones para la región. La región está en este momento con algunas fortalezas estructurales, hay avances significativos en su desarrollo humano, tiene en este minuto la generación más educada y saludable de su historia, y las presiones sobre el planeta son relativamente moderadas. Sin embargo, algunos problemas clave. La desigualdad. América Latina y el Caribe pierde 22% de su desarrollo humano por la desigualdad, y también está en términos de género. Las niñas y las jóvenes en América Latina son más educadas que los hombres de su edad, pero enfrentan un mercado laboral y una carga de trabajo doméstico desfavorables. Entonces, lo que hay que hacer para adelante, para precisamente reducir las presiones planetarias, es empoderar con un gran énfasis en el empoderamiento de aquellos que son más vulnerables y reducir la desigualdad. Voy a parar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heriberto. Realmente muy inspiradora su presentación, especialmente el enfoque de la importancia del desarrollo humano y su índice de desarrollo humano versus el índice económico, y el nuevo índice que mira, además de la salud, educación y calidad de vida, mira la naturaleza y el enfoque sistémico. Realmente súper inspirador. Muchísimas gracias, Heriberto. Y ese momento daremos inicio al diálogo con las y los jóvenes que integram el ilustre panel de evento. El presente conversatório resulta de vital importância em el marco de los aportes que sinnúmero de jóvenes viene realizando a lo largo y al ancho de la región e o mundo inteiro em termos de acção climática. O panel que hoje nos acompanha está composto por jovens da região, da Regional Conference of Youth, COI, que nasce a partir do mecanismo avalado oficialmente para generar espaços de participação da juventude, chamado Conference of Youth, com sua sigla em inglês COI. A caminho da COP26, Conferência das Partes em Câmbio Climático, que terá lugar em novembro. A região latino-americana comparte desafios, objetivos e aprendizagem em comum. Invitamos a los jóvenes a reflexionar sobre os principais hallazgos desse informe e a profundizar sobre o compromisso do movimento jovem em torno ao desenvolvimento humano e antropoceno e as necessidades de transformação de las personas y el planeta. Iré presentando el perfil de las y los jóvenes que amablemente nos acompañan y les dirigiré una primera ronda de preguntas. Primeramente, invita a Máximo Mazzocco, de Argentina. Máximo es fundador y presidente de Eco House Global, una de las organizaciones con más voluntarios de la Argentina, con sedes en América Latina y África. Fue seleccionado como Youth Leader por la iniciativa Generación 17 del PNUD, declarado como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires y como uno de los 10 jóvenes del año por GCI International, delegado juvenil en la COP25 y en la Cumbre de Clima de la ONU de 2019. Máximo, la pregunta es, en base a tu experiencia personal como líder y activista juvenil, ¿cuáles son los desafíos que identificas para pasar a ser agente de transformación positiva? Máximo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Felicitaciones por el informe. Está muy bueno y lo súper recomiendo, sobre todo porque encarna de alguna manera muy elocuentemente diversas ideas que están dando vuelta en el consciente e inconsciente colectivo de la humanidad. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que tienen los agentes de cambio jóvenes? Y ante esa pregunta lo primero que podemos responder es que hay muchos desafíos y todos son apasionantes. Pero el primero que se me viene a la cabeza es el desafío que tenemos con la propia juventud, con nuestra propia generación. El desafío más grande, probablemente, es no cometer los mismos pecados que los que vinieron antes. Si lo que queremos hacer es
renovar, regenerar, reconstruir en serio a través de un pensamiento ecosistémico para salir de esta crisis que acaban de comentar los colegas, ¿no? Esta intercrisis en la que estamos, que es total, política, sanitaria, económica, ambiental, hasta religiosa, no lo vamos a poder hacer si nuestra intención es llevar nuevos barcos, o sea, nosotros, los jóvenes, a viejos muelles. Necesitamos nuevos muelles, que hoy, además, son totalmente desconocidos. Son totalmente desconocidos esos nuevos muelles. Actualmente, la sostenibilidad, y esto a mí personalmente me queda cada día más claro, es una declaración de intención. Es un lugar hacia el que queremos ir, pero debemos caminar mucho, mucho, mucho y en equipo para llegar a ese lugar, que es como los primeros que cruzaron hacia América, se mandaron en un barco y dijeron, a algún lugar llegaremos. Hay una muy buena frase de Colón que dice, nunca llegamos más lejos cuando no sabíamos hacia dónde íbamos. En este caso hay una intención, por lo menos, ¿no? Bastante clara. Y además, en un mundo sometido al cambio, donde, como decía Heráclito, nadie se puede meter en un mismo río dos veces, y muchos otros filósofos después de Heráclito, pensar en sostener algo, lo que sea, ya es un desafío en sí mismo. Estamos sometidos al cambio y queremos alcanzar la sostenibilidad. Eso implica una capacidad de adaptación constante. Es como si resurgiera Darwin y le dijéramos, che, ¿qué tal? ¿Cómo es la teoría de la evolución? Y mirá, sobrevive el que genéticamente se adapta mejor al cambio. Bueno, nosotros nos debemos estar adaptando constantemente entre 8.000 millones de personas, dentro de poco, y ponernos de acuerdo para alcanzar algo sostenido en el tiempo. La nueva generación, entonces, tiene un desafío enorme, enorme, enorme. Pero ante tantas consecuencias negativas, catastróficas, tantos informes y demás, no nos quedó otra que unirnos. Esa es la gran ventana de oportunidad que tenemos actualmente como juventud. Y además, casi por casualidad, pero no, tenemos herramientas que nos permiten unirnos. Eso nos lleva al segundo punto, quizás, el desafío de cómo hacemos para relacionarnos con las demás generaciones. No solo las que ya están, yo tengo 30, hace 12 años que estoy en esto. Ya conversar con los de 10 es distinto. Ni hablar si uno de 10 conversa con uno de 60. Mi papá se crió en un pueblo de 5.000 habitantes, donde tenía que ir a caballo. Ni siquiera era una cuestión de autos. Mi sobrino, de 12, 13, 14 años, se está criando no en un pueblo de 5.000 habitantes, se está criando en una comunidad digital con posibilidades ilimitadas. Abre el celular y ve lo que está pasando en China, ve lo que está pasando en África, ve lo que está pasando en Europa. Se entera de todo, conversa con todos. Y todas, por supuesto, ¿no? Derecho de tercera generación por todos lados. En cualquier momento van a empezar los de cuarta generación. Dos mundos están conviviendo, dos paradigmas. El desafío está por todos lados. Los jóvenes lo que tenemos es una intención muy clara. Queremos cruzar el Atlántico, para hacer una analogía con aquella época, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Queremos reducir la pobreza, queremos reducir la contaminación o terminar la contaminación, no sé si eso es posible, porque en el antropoceno, en la era del antropoceno, el impacto es casi obligatorio del ser humano en el ambiente. Queremos igualdad de oportunidades. ¿Cómo puede ser que yo me haya criado con una buena educación, con comida en la mesa, con padres que más o menos se llevaban relativamente bien y me podían dar opciones, me daban la oportunidad de elegir? Y en el conurbano bonaerense, es el conurbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo estoy en Argentina,
hace una semana o 10 días salió un informe que dice que el 73% de los niños y niñas están catalogados como pobres. 7 de cada 10. ¿Qué desarrollo humano podemos esperar de eso? Remitiéndome al título del informe, ¿no? ¿Qué desarrollo humano podemos esperar de eso? No sé cuánto tiempo me queda, perdón, así que por las dudas pregunto, antes de meterme y expandir con otros puntos. Un minuto, ¿puede ser? Un minuto, ok, bueno. Entonces, estamos inmersos en esta era de contradicciones, de verdades, de personas que son fanáticas de alguna verdad, de populismo sin no populismo, de liberales sin no liberales. Y acá el desafío más grande, intergeneracional, va a ser, fue y probablemente será, cómo hacemos para de una vez por todas pensar en el bien común, ponernos todos de acuerdo, dejar las bases cubiertas y a partir de ahí sí, que vengan las diferencias, que algunos sean hinchas de América de Cali, otros de River, otros del Barcelona. Ahí, recién ahí, recién ahí. Un desafío que no es menor, y ya que estamos lo decimos, es que se le dé espacio a los jóvenes. Tenemos que intentar, a gritos, a codazos a veces, con diálogo a veces, depende de dónde estemos, de que se nos dé un espacio en la mesa, y es fundamental ese espacio. Porque son los que vienen de abajo, son los que tienen otra energía, otra visión, son los que van a heredar el mundo. Si no se le da espacio a esos, ¿qué queremos construir? No entiendo. Lo decimos siempre, hablamos con nuestra familia. Mi tío tiene 70. Él va a establecer las bases del mundo para el de los de 14, y el de los de 20, y de los de 30. Él está más cerca de irse que de quedarse. Entonces, el diálogo intergeneracional es fundamental. Tiene que ser una de las aristas más importantes de la construcción o de la transición hacia esta utopía o intención de sostenibilidad a la que queremos aspirar. Podríamos ir hablando un montón de tiempo, pero bueno, me quedo con estos puntos y muchas gracias por invitar a reflexionar. Máximo, muchísimas gracias. Súper interesante los desafíos que mencionaste, especialmente que la juventud de su propia generación es el que tiene mayor desafío de todos, especialmente debido a ese gap intergeneracional. Também hablaste sobre a importância de generar, reconstruir, de transformar positivamente cambio de chip. Pero que temos uma grande oportunidade agora se trabalharmos em equipo e unidos. Pensar em bem comum e sempre com diálogo intergeneracional. Muitíssimas graças, Máximo. Agora invito a Alexia May, de Coraçal, jovem de Belize. Alexia é parte de Belize Youth Climate Leaders Association e está a ponto de receber sua licenciatura em matemática. Seu enfoque principal é trabalhar hacia um mundo mais verde, sustentável e criar consciência sobre a crise climática. Querida Alexia, mi pregunta es, ¿qué acciones colectivas de incidencia pueden generar las y los jóvenes para inspirar e impulsionar el cambio positivo de las normas sociales? Tienes la palabra, Alexia. Sí, muchas gracias y mucho gusto a todos y gracias por la invitación de poder estar aquí con todos ustedes. Hablando creo que ahora más que nunca debemos repensar nuestras acciones y comprender el gran poder que tenemos y las responsabilidades que están ahora en nuestras manos. Como destaca el informe, el desarrollo no se puede lograr a menos que trabajemos tanto en el desarrollo de los humanos como en la protección y conservación de nuestro medio ambiente. Creo que los jóvenes estamos más que conscientes del gran poder que tenemos en nuestras manos como generación que liderará esta nueva era. Pero necesitamos también que nuestros líderes mundiales nos escuchen, que tenemos para ofrecer. Creo que desde hace mucho tiempo ya la juventud ha estado en el centro de esta revolución que busca el cambio. Cambio en la forma de ver las cosas, cambio en las normas sociales que están muy desactualizadas y la necesidad de cerrar el margen de desigualdad que existe tanto en los países como en las sociedades minoritarias.
Al embarcarnos en este nuevo viaje, creo que es imperativo que tengamos en cuenta el valor histórico de nuestras decisiones y acciones actuales para las generaciones futuras. Una de las principales conclusiones del informe es la importancia de establecer nuevos controles y alternativas para frenar la presión que hemos ejercido durante mucho tiempo a causa de la industrialización y el desarrollo humano. En mi opinión, ya estos métodos y planes no deberían ser los sueños y esperanzas del pasado, más bien deben ser acciones y leyes de la hora. Ahora, en cuanto a las acciones colectivas de incidencias que pueden generar los jóvenes, las normas sociales tienen una gran importancia para aumentar o aliviar la presión planetaria. Se puede influir fácilmente en ellos que se alineen en nuestros objetivos de un mundo mejor. Como jóvenes, creo que tenemos tanto la energía como el impulso a nuestro favor para generar acciones de incidencia colectiva, para poder inspirar y promover cambios positivos en las normas sociales. Una sociedad educada, bien versada en los gestos necesarios para sostener un futuro más verde, equipada con el conocimiento y las habilidades para establecer esta visión de una comunidad mejor, tiene un gran poder de cambio imaginable. Por lo tanto, en mi opinión, una acción revolucionaria de defensa colectiva sería crear conciencia sobre los efectos de nuestras acciones y también introducir las habilidades para poder ayudar a las personas comprometidas a reescribir la historia para mejor. Esto se puede lograr a través de campañas educativas regionales en forma de proyectos piloto. De programas pilotos, que servirán para informar, tanto como desarrollar e inspirar a los miembros de una sociedad a estar dispuestos a participar con mayor regularidad. Estos programas pilotos atenderán las diferencias de cada país en el medio ambiente y también tendrían que ver con la disponibilidad de los recursos de cada país. También aseguraría que todas las personas tengan tanto el tiempo para adaptarse e integrar lentamente sus habilidades y conocimientos en sus nuevas rutinas diarias, desde simples cambios en el consumo de agua hasta jardinería comunitaria a mayor escala. Pero más que nada, creo que para poder generar acciones tenemos que primero educar a las comunidades y a nosotros mismos como jóvenes hacer las acciones para que otros puedan ver, porque desafortunadamente las personas solo tienden a cambiar cuando ven que otras personas los están haciendo. No es algo que empieza de nosotros mismos, es ver lo que otros están haciendo y querer hacer lo mismo. Entonces, si nosotros como los jóvenes podemos ser el cambio y demostrarles de que cambiando nuestras normas sociales podemos crear un cambio, entonces creo que ahí es donde se podría empezar generando este cambio en toda la región y quizás algo ya más internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexia. Súper interesante su reflexión sobre el gran poder de los jóvenes y la importancia de que sean escuchados. Especialmente, hablaste sobre el cambio en las normas sociales y de crear conciencia para aliviar la presión planetaria. Súper interesante, muchísimas gracias. Seguidamente, saludo a Helen Gutiérrez, joven de Costa Rica. Helen forma parte del equipo de la Ruta del Clima desde 2019 como activista y oficial de proyectos. Cuenta con una maestría en justicia ambiental de la Universidad de Michigan y su formación del grado fue en salud ambiental. Es especialista investigadora en temas relacionados con impactos climáticos, vulnerabilidad y adaptación y considera que luchar por la justicia climática es un eje fundamental de todo el trabajo que realiza. Querida Helen, la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que nos presenta en el contexto de la pandemia? ¿Cuáles deberían ser las acciones para enfrentar las crisis sanitarias junto con la crisis ecológica y social? Helen. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy.
Esta pregunta me parece muy interesante y la verdad es que yo creo que si tuviéramos la respuesta, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero si hay algo que yo he aprendido de la pandemia y del movimiento climático, es la importancia del trabajo de cuidado y de la solidaridad. Para salir de estas crisis es fundamental reconocer que son producto del sistema que los creó, el cual se basó en la sobreexplotación de recursos y en la concentración de riqueza para el beneficio de pocas personas. Y producto de este modelo de desarrollo se han creado grandes disparidades e inequidades que menciona el reporte, o el informe, perdón, en muchas partes del mundo, favoreciendo la proliferación de condiciones de injusticia y de vulnerabilidad ante las crisis actuales. Y para salir de este ciclo es necesario que reconceptualicemos al desarrollo desde un enfoque decolonial, feminista y diverso, donde se propicia una participación real de las personas y de las comunidades más afectadas, no meramente como un acto performativo, donde se centran las perspectivas y las soluciones de quienes han estado enfrentando las crisis socioambientales desde hace muchísimos años y que a la vez han sido marginalizadas y excluidas de los espacios decisorios. Y donde nos deshacemos de este binarismo artificial. Helen, ¿podrías hablar un poquito más cerca del micrófono, porque está un poco lejos? Ok. Gracias. ¿Ahora me escucha mejor? Ok. Sí. Y bueno, donde nos deshacemos de este binarismo artificial que también menciona el informe entre el mundo humano y no humano, que tiene su legado en el colonialismo y cuyas estructuras de poder se basan en jerarquías creadas para justificar la dominación y explotación de todo lo que se considera no humano. En el informe, los autores se refieren a un cambio en el paradigma actual del desarrollo humano que va más allá que sostener la situación actual. Y bueno, para esto yo me imagino a un desarrollo regenerativo guiado por una economía basada en el cuidado, la solidaridad y en los derechos humanos. Y para esto yo pienso que es necesario repensar, revalorar y remunerar el trabajo del cuidado para que las personas que se han cargado con estas labores reciban el reconocimiento debido. Y cuando yo me refiero al trabajo del cuidado, yo me refiero a todas las labores que ayudan a sostener a nuestra sociedad y que no son reconocidas como tal, es decir, el cuidado de la familia, las labores domésticas, el activismo ambiental o cualquier tipo de activismo, la atención médica, atención y respuesta a emergencias, el trabajo social, la agricultura y todas las demás labores esenciales de las que depende nuestra sociedad. Y la activista Ai Jen-Poo, una lideresa en Estados Unidos del movimiento de trabajadoras domésticas, dijo lo siguiente: si empezamos a abordar los desafíos masivos de nuestro tiempo desde el punto de vista de las personas que más han sufrido las consecuencias de estas crisis, entonces podemos diseñar soluciones de mayor impacto y que no dejan a nadie atrás. Y esto último me parece clave, especialmente si lo aplicamos con una mirada hacia el futuro y en cómo las personas se verán afectadas por los efectos continuos y prolongados de las crisis que vivimos ahora. Una economía basada en el trabajo del cuidado, liderado por las personas jóvenes, por mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas que no calzan bajo la heteronormatividad, personas racializadas y todas las demás personas con identidades marginalizadas, es una inclusiva y regenerativa que rompe con los esquemas de poder actual. Y el ser humano pues es un ser social, dependemos del otro y de la colectividad, ya sea humana o no humana, y creo que reconocer esta interconexión y la interdependencia nos guiará hacia un futuro que queremos. Muchas gracias. Excelente, Helen. Muchísimas gracias. Su reflexión, especialmente cuando mencionaste que es muy necesario la participación de las personas, del cambio de paradigma, de sostener la manera actual de cómo estamos desarrollando, de las jerarquías. Tenemos que repensar, reevaluar la situación actual, mirar trabajos como cuidar de la familia, social, agricultura, asegurar que esos grupos vulnerables sean oídos
y la colectividad para no dejar nada atrás. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora, saluda a Daniel Villamar, joven de Ecuador. Daniel é secretário-geral de Tandari, Assembleia de Jovens por la Sostenibilidade, é politólogo e internacionalista, especializado em finanças sustentáveis, democracia e comunicação política. Ha colaborado com 350 organizações, como Unicef, PNUD e el 40 Cities e o governo de Equador. Daniel, a pergunta é: que ações coletivas de incidência se podem generar para a adaptação de políticas e incentivos que contribuam ao desenvolvimento humano basado em la natureza? Daniel. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias al PNUD por este espacio. Bueno, en primer lugar me gustaría reflexionar sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Parece que la humanidad nos hemos dado cuenta que la naturaleza nos provee servicios invaluables, servicios que sostienen la vida, y solamente hoy, en el antropoceno, en la era en la cual nuestras propias acciones han destruido el equilibrio planetario, nos estamos dando cuenta que en realidad la naturaleza puede sostener la vida, puede ayudarnos a resolver muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Otro punto que me gustaría tratar antes de empezar a responder esta pregunta de las estrategias de incidencia es que la incidencia va más allá de protestar. Cuando pensamos en Fridays for Future y los movimientos climáticos, pensamos en Greta Thunberg y los jóvenes tomándonos las calles, presionando a las autoridades para que tomen acciones atrevidas frente al cambio climático. Y aunque esto es necesario, el activismo climático no solamente se detiene ahí. Estamos en los territorios trabajando con las comunidades, promoviendo la agricultura sostenible. Estamos en redes sociales y estamos en campañas de comunicación tratando de promover un consumo responsable, incentivando a que la empresa privada pueda también rediseñar sus procesos y empezar a producir de manera responsable. Entonces las estrategias de incidencia van mucho más allá de simplemente alzar la voz y protestar. Entonces, si es que queremos promover las soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo crear incentivos para que estas soluciones tomen lugar, debemos empezar a afrontar 5 desafíos que he identificado. El primero es revalorizar los ecosistemas. Estamos de acuerdo que el sistema económico en el cual nos encontramos es meramente mercantil. En función del valor de la madera de un bosque, de un tipo de árbol que habita en un bosque, puedo yo valorar ese ecosistema. Pero es bien complejo poder valorar todo el agua y el aire limpio que ese bosque puede proveer para las grandes ciudades. Puedo hablar, por ejemplo, en el caso de mi ciudad natal, Ecuador, de Quito, Ecuador, donde el área del Chocó andino es seriamente amenazada por la minería y solamente valorizamos los potenciales mineros de oro en esta zona de la región, que en realidad provee de agua y aire limpio a mi ciudad. Entonces, tenemos que empezar a explorar nuevas áreas en la cual un bosque intacto, un bosque virgen, un río limpio, pueda ser valorizado por su verdadero aporte a la humanidad. En segundo lugar, rescatar los conocimientos ancestrales. ¿Cuántas guardianes de la vida tenemos nosotros en nuestros territorios que ya están implementando prácticas de muy bajo costo que pueden ser soluciones basadas en la naturaleza? Puedo hablar de las guardianas del agua en los Andes ecuatorianos, que aguas arriba, en las cuencas hidrográficas, están plantando árboles nativos para asegurar el suministro de agua a sus comunidades, permitiendo también garantizar así la seguridad alimentaria y la salud de toda una comunidad. Este tipo de soluciones no son nuevas. Estas soluciones ya se han implementado por años y solamente tenemos que regresar a revalorizar estos otro tipo de conocimientos que lamentablemente por procesos históricos no están hoy en día en el debate público. El tercer punto, tenemos que reconciliar y unir a la ciencia y a las políticas públicas. No solamente en el ámbito del cambio climático, donde el IPCC ha hecho un excelente trabajo con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino que también tiene que ser a nivel nacional y a nivel local. Nuestras universidades tienen que producir conocimiento para poder resolver nuestros problemas locales, pero pensando de manera global y poder intercambiar estos conocimientos y transferir tecnologías con una mayor agilidad si es que queremos poder generar estos cambios con una mayor facilidad. Tercero, los diálogos de diversidad. Máximo hablaba mucho de este tema de la polarización,
de que existen personas que pueden estar en el lado de la izquierda política y del lado de la derecha política, que es muy difícil encontrarlos negociando. Como puede ser muy difícil que un joven activista ambiental pueda sentarse en una mesa con un adulto que trabaja para una petrolera, por ejemplo. Y este tipo de divisiones dentro de la sociedad no nos están permitiendo llegar a las soluciones que estamos esperando. Entiendo que cada uno de nosotros tiene distintos intereses. Entiendo que cada sector de la población puede tener distintos objetivos a mediano y largo plazo. Pero la realidad es que vivimos en un mismo planeta y somos una misma humanidad. Y en el momento en que nosotros aprendemos a reconocernos primero como humanos, antes que activistas, antes que empresarios o antes que políticos, como seres humanos podemos empezar a reconocernos en nuestras necesidades, en nuestros anhelos y en nuestros desafíos comunes. Y podemos empezar a trazar una hoja de ruta hacia aquellos objetivos comunes, aquellos compromisos que vamos adquiriendo para tener un mundo mucho más sostenible. Y quinto, promover una ética del cuidado a través de la educación. La ética del cuidado promovida desde una cosmovisión andina, el summa causai, que no es ni más ni menos que cuidar de mí mismo. Si es que yo estoy bien conmigo, si estoy bien con mi comunidad y estoy bien con el planeta, vamos a vivir en una armonía que nos va a permitir sostener la vida a largo plazo. Entonces, estos 5 desafíos: revalorizar los ecosistemas, rescatar los conocimientos ancestrales, los diálogos de diversidad, reconciliar a la ciencia con las políticas públicas y educar la ética del cuidado, son esa hoja de ruta para promover las soluciones basadas en la naturaleza, no sin antes regenerar nuestro lazo con nosotros mismos, nuestro lazo con la sociedad y nuestro lazo con el medio ambiente. En ese orden, tenemos que ir afrontando cada uno de los desafíos. Como activistas podemos organizarnos y seguir presionando a las autoridades, pero esto es un trabajo de todas y todos. Tenemos que atrevernos a romper nuestras burbujas, a romper estos espacios de diálogo que usualmente se quedan entre tomadores de decisión y personas que asesoran a estos tomadores de decisión, y hacer que este debate llegue a la esfera pública, que los medios de comunicación estén hablando de esto, que los medios comunitarios envuelvan a los distintos miembros de las comunidades en estos debates y que nos atrevamos, ahora sí, a una participación democrática y abierta en cada uno de los territorios que nos permita territorializar los objetivos de desarrollo sostenible y redefinirlos bajo nuestro legado histórico. Entonces, como activistas, nuestro rol es promover esta nueva hoja de ruta, una hoja de ruta de diversidad y una hoja de ruta de revalorización de los servicios ecosistémicos. Wow, excelente, Daniel. Muito interessante esse ponto, é que a natureza pode ajudar-nos a resolver os problemas que estamos enfrentando. Me encantou esses 5 pontos: revalorizar o ecossistema, resgatar os conhecimentos ancestrais, soluções basadas na natureza, reconciliar a ciência e políticas públicas, diálogos para evitar a polarização e promover uma ética de cuidado. Estou bem? Excelente, muchísimas gracias y muy inspirador. Seguidamente saludo a María José Rue Franco, joven de Paraguay, donde estoy. Excelente, María José. Quiero conocerla personalmente, ojalá muy pronto. María José é magíster em Direitos Humanos e Democratização na América Latina e Caribe, actualmente integrante da Rede de Jóvenes por el Agua del Paraguay e da organização Munder. Trabalha nas áreas de investigação de interesse como ambiente e direitos humanos, política ambiental, água e saneamento, e é funcionária pública. María José, a pergunta é: quais são os desafios que nos apresenta o antropoceno e o desenvolvimento humano, e em termos de participação de los e las jóvenes para fortalecer a institucionalidade e hacer efectivos os direitos humanos? Bueno, hola a todas y todos, muy buenas tardes. Desde ya celebro este espacio, esta oportunidad de que tanto profesionales y jóvenes de la región estemos acá conectados. Y bueno, en atención a la pregunta, creo yo que teniendo en cuenta que el Índice de Desarrollo Humano considera estos componentes de salud, educación y bienestar, calidad de vida, en estos 3 componentes nosotros podemos ver cómo la naturaleza o el medio ambiente están como que atraviesan cada una de estas
bases. Entonces, considero que uno de los grandes desafíos está en lograr esa integración participativa, en lograr ese proceso de cómo concatenar plataformas o estrategias que permitan a las y los jóvenes a sentirse parte de los procesos de toma de decisión. De que jóvenes sepan que las voces nuestras importan, que nuestras voces pueden ser tenidas en cuenta, que pueden dar buenas propuestas. En esto de que yo tengo algo que decir, algo que tal vez pueda servir y algo que tal vez sea una buena alternativa que merece ser escuchada. Entonces, esto, por ejemplo, puede darse en las negociaciones climáticas rumbo justamente a la COP26. Considero que es importante democratizar con las nuevas generaciones este diálogo intergeneracional del que hablaban, ¿verdad? Democratizar las tomas de decisión, y esto abre puertas a nuevas perspectivas. Creo que es un punto en el que coincidimos entre los jóvenes que estuvimos acá, que estamos acá conversando. Entonces, la conciencia ambiental en los jóvenes y las jóvenes existe. Y precisamente estuve mirando el informe de desarrollo humano y en los capítulos 3 y 4 es como que rescata estos puntos, estas cuestiones de los valores, de la acción colectiva, de empoderarle a las personas. Pero para eso también es necesario que los gobiernos ayuden a generar un clima, un preescenario, y eso es un paso importante para fortalecer esa institucionalidad. Y es muy importante que además de tener opciones, como menciona el informe, es también cómo encuadramos en las políticas ese cúmulo de opciones que tal vez podamos tener. Y por ello quiero destacar que la educación ambiental es clave. El cumplimiento de las metas de los ODS es clave. Empoderar a estas personas para que puedan impulsarse las transformaciones que activen esa capacidad de acción, que el activismo juvenil esté presente. Y más aún, esta nueva realidad que nos presenta la COVID-19 nos movió el piso, nos sigue moviendo el piso y nos presenta un nuevo paradigma en donde la virtualidad, así como estamos nosotros y nosotras ahora, es como el modo más rápido y también el modo más efectivo tal vez para garantizar la participación, pero que también el acceso no a Internet genera también ciertas brechas. Entonces, si tomamos en consideración esta era del antropoceno, esta nueva etapa en donde los derechos humanos y el ambiente están muy ligados, así como la participación en materia ambiental, en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, yo celebro que se haya ratificado el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia el 22 de abril. Lastimosamente mi país aún tiene eso pendiente, pero el Acuerdo de Escazú también es algo fundamental y viene a institucionalizar estos cimientos de la democracia ambiental, y también otorga esta protección a los defensores y defensoras ambientales, en donde muchos de ellos también son jóvenes. Y es un gran desafío para nosotros, teniendo en cuenta que en nuestro continente tenemos grandes índices de deforestación y pérdida de la biodiversidad. Entonces, quiero terminar con que esta participación que empodera a las personas debe darse por estas vías de mejorar la equidad, de impulsar la innovación y de custodiar a la naturaleza constantemente, que sean nuestra bandera en el actuar cotidiano. Muchísimas gracias, María José Aguille. Me encantó su punto sobre integración participativa de plataformas, especialmente porque el desarrollo humano engloba salud, educación, calidad de vida, medio ambiente y cuestiones económicas. Y los jóvenes
deveriam sentir parte do processo, que as vozes sejam escutadas, e a promoção do diálogo interregional é extremamente importante para criar essa ação coletiva, essa consciência ambiental e o fortalecimento das instituições, especialmente na era do antropoceno. Muitíssimas graças, espero conhecê-la muito pronto. Com esta intervenção, cerramos a primeira ronda de perguntas e damos abertura à segunda ronda. Para esse espaço, contamos com o honor da presença e acompanhamento do painel de jovens, do diretor da Oficina de Informe de Desenvolvimento Humano do PNUD, meu querido amigo Pedro Conceição. Pedro Conceição é diretor da Oficina de Desenvolvimento Humano desde janeiro de 2019, autor principal do informe sobre desenvolvimento humano. Anteriormente, Pedro se desempenhou como diretor de política estratégica em Oficina de Apoio a Políticas e Programas desde outubro de 2014, como economista-jefe e jefe da Unidade de Assessoramento Estratégico em Oficina Regional para a África desde dezembro de 2009. Antes disso, foi diretor da Oficina de Estudos de Desenvolvimento, ODS. Seu trabalho sobre financiamento para desenvolvimento e bens públicos globais foi publicado por Oxford University Press em livros que coeditou. Querido Pedro, a pergunta general para vós e os outros participantes da segunda ronda é a seguinte: onde deveria estar a região da América Latina e o Caribe em termos de ações ou políticas necessárias em los próximos 5 a 10 anos? Pedro. Muchas gracias, Silvia. Me encanta estar con todos vosotros. Yo voy a hablar en inglés because I am not as brave as Silvia. Porque no tengo tanto coraje como Silvia para hablar en portuñol, aunque su español realmente es bueno. Bien. La verdad estoy aquí para escuchar. Y la verdad ya he aprendido mucho sobre lo que han dicho los otros colegas, pero quería quizás no responder, pero sí comentar algunas cosas que ya se han conversado. Parece que ya muchos colegas han cubierto casi todos los temas, pero quiero resaltar algunos. Máximo, por ejemplo, dijo algo importante: la sostenibilidad es como un viaje a lo desconocido, un viaje al futuro. Y me parece que es una idea tan poderosa. A veces escuchamos que, bien, el futuro ya está predeterminado, pero no es el caso. Esa noción de que la sostenibilidad es un concepto abierto, bueno, es muy poderoso para motivar e inspirar al cambio. Alexia puso énfasis en la importancia de la educación ambiental, ofreciendo información a las comunidades y también dándoles la oportunidad de tomar distintas decisiones. Y no es suficiente, como dijo Alexia, solo informar, educar sobre lo que no hacen bien, sino es importante tener la oportunidad de cambiar su comportamiento. Vemos mucho que las personas reaccionan muy fuertemente en contra de ciertas medidas, por ejemplo, incrementando los precios de gas, etcétera. Y es normal porque sin compensación, si no se les da una opción, bien, estas medidas de política siempre llegan y las personas reaccionan de una forma u otra, y no porque están tomando un esfuerzo para mitigar el cambio climático, sino porque no se les dio la opción de realmente tomar esa decisión de mitigar ese impacto. Así que la toma de decisión es muy importante. También involucrar a las comunidades indígenas y las comunidades locales. La idea importante aquí no es tanto sobre extraer información de estas comunidades para aplicarla en otros lados. Hay un tema éticamente delicado, pero más bien como empoderar a estas comunidades
aprender de ellas. Y Daniel mencionó la importancia de cerrar las brechas entre la ciencia y las políticas públicas. As you look to the context, the challenges that we confront, but also the possibilities. Que tienen en cuanto a poder progresar y seguir en este viaje a la sostenibilidad. Como siempre, muy inspirador. Hoy tú estás más joven, yo creo que es el tema del evento. Colegas, para dar uma oportunidade para termos perguntas e respostas de las pessoas que estão participando, eu queria solicitar que responda a pergunta de Pedro em 1 minuto, se possível. Dale, empezamos com Máximo. A ver, a toda velocidad. ¿Qué es lo que nos da o me da o en nuestra comunidad nos da esperanza? Las propias personas nos dan esperanza. Nos dan esperanza que nos miramos todos los días y somos miles, millones, que queremos activar, que tenemos un espíritu y unas ganas de transformación espectacular. No estamos solos. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? Nos sobra la esperanza. Todo lo demás es incertidumbre. Y eso es simplemente hacer un poco de filosofía y decir, bueno, no podemos prevenir todo lo que viene hacia adelante. Hace 2 años nadie hacía reuniones por Zoom, hoy es nuestra cotidianidad. La presencial es anecdótica. No había coronavirus hace 2 años. Hace 10 no había Instagram. Hoy, ¿cuánto tiempo de nuestra vida nos saca Instagram y WhatsApp? No existía. No existía. ¿Qué hacíamos con nuestro tiempo? Me pregunto, ¿no? Porque gran porcentaje hoy lo usamos en eso. Entonces, la incertidumbre hacia adelante, el miedo nunca puede estar ahí. Nos tenemos que basar en lo que tenemos, según lo que nosotros pensamos. Hoy hay muchas consecuencias, somos muchos que queremos algo distinto y hay muchísimas ideas. Dani acaba de hacer una descripción de 5 ítems, hay 70 ítems, hay 150 ítems, hay 1 millón de ítems para que cada quien elija el que tiene ganas y se ponga a laburar. El tema acá está en que realmente tengamos un objetivo en común, nos dejemos de lado las pavadas, decimos en Argentina, diferencias de lado, nos concentremos en lo que hay que hacer y punto, y ya está. Ahí es más o menos la cuestión que trabajamos de nuestro lugar. Awesome. Alexia. Sí, muchas gracias. Creo que en esta ocasión tendré que contestar ya un poco en inglés para poder expresarme de una mejor manera. En cuanto a lo que, what gives me hope. Lo que me da esperanza. Bien, estoy de acuerdo con lo que dijo Máximo. Pienso que los jóvenes tienen el poder en sus manos para crear y estamos listos para hacerlo y verlos luchar y querer crear el cambio. Pienso que eso sí es esperanza. Creo que llegaremos mucho más lejos de lo que hemos visto hasta hoy. Y lo que me da miedo es el poder de los países grandes, países ricos y que no quieren cambiar porque perderían el poder. Pienso que lo podemos superar si lo trabajamos en conjunto como sociedad, los jóvenes trabajando mano a mano y estar de acuerdo con ser agentes de cambio. Así que muchas gracias. Excellent. Helen. Espero que me puedan escuchar mejor ahorita. Mucho mejor. Ok, qué dicha. Bueno, lo que me da esperanza
pues es como lo que han dicho los colegas y las colegas ahora, pues ver que tantas personas están actuando y ver también que todo el mundo parece que está hablando de cambio climático, y eso es un gran avance de hace 2, 3 años. Y bueno, lo ideal sería pues ir más allá de hablar sobre el cambio climático y solucionar. Y lo que me da miedo, o no tanto miedo, sino tristeza, pues es saber que yo viviendo en Centroamérica, pues que mi hogar no va a ser el mismo dentro de unos 30, 50 años. Y eso sí me genera una profunda tristeza. Especialmente, y lo que me da miedo es que los políticos y las personas en posiciones de poder pues no toman las decisiones adecuadas para alentar este proceso. Gracias. Verdad, Helen, gracias. Daniel. Bueno, ¿qué me da esperanza? Coincido en que esta voluntad histórica que tenemos para enfrentar los problemas del cambio climático, esta voluntad que llega en un momento tarde, llega 50 años tarde, hoy en día está en auge. Hoy en día nos está invitando a repensarnos y nos está invitando a unir fuerzas. Y esto se suma a otro factor, y es el tema tecnológico. Como nunca antes tenemos acceso a tecnología y a un intercambio de información que nos permiten una innovación sin precedentes. Y esto es lo que me mantiene optimista el día de hoy. No importa qué tan grandes sean los desafíos, la humanidad va a encontrar las respuestas para poder enfrentar estos problemas. ¿Qué me da miedo? ¿Y qué es lo que más temo en este momento? Que estas soluciones lleguen muy tarde, que muchas vidas se pierdan, que familias enteras se vean desgarradas por los efectos del cambio climático, que la crisis del COVID simplemente sea la puerta de entrada a un mundo donde una crisis multidimensional se evidencia en carne propia, donde años de trabajo por el desarrollo se vean echados a la basura porque faltó voluntad política. Entonces, esta voluntad extrema, esta esperanza extrema, basada en este optimismo de querer encontrar un mundo mejor, se basa en esta voluntad de querer superarnos como humanidad. Entonces, esa es la gran invitación y eso es lo que a mí me llena de esperanza, esa voluntad común que tenemos todos de superar estos problemas comunes. Así será, Daniel, gracias. María José. Bueno, creo que a mí lo que más esperanza me da es que jóvenes como Máximo, Helen, Daniel, Alexia, desde los lugares en donde están, tomen acciones en cuanto al ambiente, en cuanto a la naturaleza. Me da esperanza de que en mi país, a través de, no sé, jornadas de limpieza de los arroyos o jornadas de plantación, le encuentro a jóvenes a quienes les importa el ambiente, a amigos con los que trabajamos, a personas que están en la red de jóvenes por el agua, por ejemplo, y decir sí les importa o están trabajando en investigaciones sobre eso. Eso a mí me da esperanza y me da esperanza que de un tiempo a esta parte veo que cada vez más los derechos humanos van relacionándose con el ambiente, con el medio ambiente. Eso a mí me da esperanzas y también de que la educación ambiental sea posible desde la primera infancia. Lo que tal vez me da un poco de miedo, concretamente en mi país, es que, bueno, en Paraguay hay dos grandes regiones, el país se divide en dos grandes regiones y una de ellas es el Chaco paraguayo, en donde hay un alto índice de deforestación. Concretamente, eso es algo que me da un poco de miedo y también así la deforestación que existe en nuestro continente, en nuestra región. Y me da miedo que nos quedemos quietos y que no seamos capaces de exigir lo suficiente y de tomar las riendas del asunto en la brevedad. Colegas, muchísimas gracias, súper inspirador. Recebimos várias perguntas de los participantes que por la plataforma Zoom y las redes. Foi muy difícil seleccionar, pero la equipe seleccionó una pregunta y la pregunta es para Pedro Conceição. Pedro, la pregunta es, how can youth contribute to usher... ¿Cómo puedes contribuir soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo que pueda ayudar a las personas y al planeta? Pedro. Muchas gracias. Sí. Gracias a todos y todas.
I don't presume Gentlemen, no quiero presumir hablar por ustedes, pero quiero hablar como colegas. Quiero solo comentar sobre lo que he escuchado. Lo que escuché fue que lo que da esperanza es la combinación entre el número de personas, la tecnología, la innovación y la conexión entre todo esto. Esta sensación de que hay una comunidad emergente y lo que puede causar temor y ansiedad es el hecho de que hay intereses muy poderosos que siguen siendo un bloqueo al cambio. Y quiero rehacer la pregunta que me hicieron para hacerles otra pregunta a los colegas. Si fuese usted a hablar con una persona en poder, una persona que está impidiendo el cambio, que ustedes creen que es necesario, ¿cuál sería el argumento que ustedes le dirían a estas personas que siguen desforestando, explotando, destruyendo la biodiversidad? ¿Cuál sería el argumento para que ellos cambien su perspectiva y sus acciones? 30 segundos. 30 segundos. Y No, nos sucede cotidianamente que hablamos con tomadores de decisiones. No siempre hay una sola respuesta, una forma de encarar, considerando la diversidad biológica, emocional, mental, espiritual, geográfica, etcétera, de cada ser humano del planeta Tierra. Tenemos que ir con algo muy simple hoy en día. La persona que estás hablando es una persona. No la tenés que poner en el lugar, en un pedestal, el presidente, el ministro, el dueño de la empresa. No, es una persona, primero. Es un padre, es un hijo, es un hermano. Entonces, en 30 segundos dejo el título ahí abierto a conectarte con la persona, pensá en cómo llegarle a la persona y no al rol que cumple la persona, y a partir de ahí se abre el universo de la verdadera humanidad que debemos recuperar, como dijeron algunos de los colegas. Excelente, Máximo. Gracias, Alexia. Yes, I think following up on what Máximo Sí, said. haciéndole seguimiento a lo que dijo Máximo. Hay que interactuar como seres humanos. Y si no hay cambio, eventualmente no va a quedar nada para nadie. Así que no hay que decir, bueno, son líderes del mundo y deben sufrir. No, necesitamos buscar equidad para todos. Es algo en común para todos los seres humanos. El concepto de que el planeta se debe utilizar para la mejoría de la humanidad, ¿no? Y hay que tomar acciones para empezar a crear el cambio. Thank you. Bueno, yo no estoy necesariamente segura si yo le digo todo lo mal que está causando el cambio climático, que esta persona va a cambiar. Pero yo sí, tal vez me acercaría a esa persona desde la posicionalidad, es decir, empezar a cuestionar y preguntar cómo nos entendemos y cómo nos desenvolvemos en el mundo en el que estamos y cómo el contexto ha ayudado a crear cómo nos movemos en el mundo. Y yo creo que desde esta forma podemos llegar a la justicia climática y empezar a que las personas entiendan pues que sí hay responsabilidades comunes pero diferenciadas y que hay ciertas personas, países, empresas, lo que sea, que sí tienen mayor responsabilidad y es su deber responder a esta crisis. Gracias. Excelente, Helen. Daniel. Bueno, construyendo sobre lo que ya compartieron algunos de mis compañeros, voy a poner un ejemplo práctico de cómo lo haría. Suponiendo que el líder de esta empresa lo hace para alimentar a sus hijos, le diría, en caso de una crisis económica, que tengas un pan sobre la mesa para alimentar a tus 2 hijos y a ti mismo, ¿tú les quitarías ese pan a tus hijos para tú alimentarte a ti mismo?
Bueno, eso es lo que estás haciendo con el medio ambiente. Estás quitando a los hijos de la humanidad su futuro para tú poder alimentarte el día de hoy. Conectar con esa humanidad, conectar con las consecuencias de nuestros actos es una excelente forma de concientizar y de educar a los tomadores de decisión. Wow, Daniel. María José. Yo creo que sería bastante didáctica. Me iría con este video animado del hombre que consume, que va pasando por el planeta y va consumiendo todo, hasta quedarse él solo, absolutamente sin nada. Y después les pediría que aguanten la respiración por 1 minuto a ver si pueden. Y si me dicen que no, les voy a decir, bueno, si continuamos a este ritmo, no vamos a tener aire que respirar. Wow, increíble. Colegas, recebi mais uma pergunta. Temos 4 minutos para concluir. E a pergunta é para Daniel Villamar, Ecuador. Como hacer para que los jóvenes rurales se involucren más en temas ambientales relativos a sus territorios? Daniel. Bueno, este es uno de los grandes desafíos que hemos enfrentado desde Tandari, la Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad, porque nosotros estamos radicados en Quito. Nosotros venimos de una centralidad, hemos tenido acceso a educación, tenemos acceso a contactos con el sistema de Naciones Unidas, con distintas ONGs con las cuales podemos trabajar. Y sin embargo, hemos conocido jóvenes maravillosos que en sus territorios ya están ejecutando proyectos, solamente que no conocemos de ellos, solamente que su voz no está en el debate público. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de doble vía. Primero, nosotros acercarnos a ellos y luego acercarles a ellos a las ciudades, acercarles a ellos al debate público y visibilizar los esfuerzos que ya están haciendo. Y luego, promover la colaboración entre campo y ciudad para poder promover proyectos mucho más integrales y ambiciosos relacionados al desarrollo sostenible. Colegas, fantástica intervención. Esse momento iremos concluir nosso painel. Não sei se Pedro Conceição quer dar uma última mensagem de 1 minuto. Pedro? Just to... Jovens inspiradores. Yeah, indeed, just to thank everyone. Bueno, quiero agradecerles a todos. Realmente es lo que nos sigue haciendo trabajar. Seguimos trabajando. Esta pasión, esta dedicación es lo que nos motiva, inspira. Hoy nuevamente la idea de identificarnos los unos con los otros como seres humanos y es un punto central al abordaje del desarrollo humano para continuar este desarrollo. Así que por favor sigan ayudándonos a esparcir el mensaje, comunicarlo. Muchas gracias a todos. Gracias por la moderación excelente, Silvia, como siempre. Muy inspirada, espero que los oyentes también que se conectaron virtualmente se queden satisfechos. Realmente son ustedes que nos dan energía para seguir, porque como dices bien, es un mundo difícil, pero hay que sumar fuerzas, hay que trabajar en conjunto para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. Colegas, muchísimas gracias, súper inspirador. Damos conclusão ao presente conversatório. Pedro Conceição, muitíssimas graças. Heriberto, muitíssimas graças. E, sem dúvida, nós vamos... Eu aprendi um montão, espero que todas tenham aprendido também. Anderrado, enriquecedores aprendizagens e valiosas reflexões. Colegas, muitíssimas graças. Buenas tardes, buenas noches e hasta pronto. Excelente, muitíssimas graças. Chao. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Cuídense, que estén bien.